Los spin-offs son obras que se crean a base de otra ya existente, con el propósito de ampliar la trama y desarrollo de dicha obra anterior, o darle más exposición y trasfondo a personajes secundarios de dichas obras preexistentes. Son algo bastante común en el mundo del entretenimiento, y lo ideal es que dichas obras derivadas den más trasfondo a la historia en la que se basan, o nos brinden la oportunidad de verla desde la perspectiva de otro personaje en ella, dándole más desarrollo en un entorno propio. Sin embargo, esta es una fórmula que no suele funcionar muy bien, y mayormente suele ser mal vista por los fans de la obra original, considerándola muchas veces como una forma fácil y corriente de llamar la atención de un producto, al decir con bombo y platillo que procede de dicha obra ya existente y exitosa, cuya calidad al final termina siendo inferior a lo esperado por los fans de la misma, e incluso el público en general. Aunque para ser justos, ejemplos donde esto termina siendo cierto vaya que hay de sobra. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? Cuando un spin-off termina siendo tan bueno y popular, que a la larga, acaba opacando a la obra de la que provino en primer lugar. Ejemplos donde esto ha ocurrido también hay bastantes, y en esta ocasión, voy a presentarles algunos de estos casos. Aclaro que este video no es un top, y para no complicarme la vida decidí no hablar de demasiados, pero si quieren una segunda parte o algo, pueden escribirlo en los comentarios y lo pensaré, jeje. En fin, sin más que decir, comencemos con el video. Creo que casi todos aquí conocerán la serie de La Ley y el Orden. Unidad de Víctimas Especiales es una de las series de drama policíaco más icónicas y populares tanto en Estados Unidos, su país de origen, como en muchos otros países del mundo. Quizás sea la única serie de este estilo que me ha llegado a gustar, al tener un estilo narrativo más sobrio y dramático que las series de policía promedio en Yanquilandia, que suelen estar más centradas en la acción y el espectáculo, además de manejar una perspectiva única que abarca no solo el proceso de descubrir y arrestar al sospechoso, sino además el drama y pormenores de la batalla legal para procesarlo en la corte por el crimen que cometió y meterlo a la cárcel, algo a lo que no se le solía dar mucho enfoque en la época donde la serie se estrenó. Lo que no muchos suelen recordar, sobre todo fuera de los Estados Unidos, es que la serie en sí es un spin-off de otra serie del mismo nombre, pero que se centraba más en crímenes en general. La serie de La Ley y el Orden original también es muy famosa y exitosa, pero no hay duda que su spin-off le ha superado en impacto y popularidad por mucho margen, siendo que Unidad de Víctimas Especiales incluso ya ha durado más tiempo al aire que la serie de La Ley y el Orden original, y de hecho ya es de las series que más tiempo ha estado al aire de manera ininterrumpida en la televisión estadounidense, solo por detrás de obviamente Los Simpson, lo que es un logro bastante remarcable. La principal razón por la que pienso que el spin-off de Unidad de Víctimas Especiales superó en duración y popularidad a la serie original de La Ley y el Orden, es porque aunque ambas tienen la misma premisa, estilo narrativo y enfoque, Unidad de Víctimas Especiales, al enfocarse en casos más serios y oscuros, como los abusos y el tráfico sexual e infantil, logra generar más interés en el público, al abarcar casos más densos y trágicos. Además de que La Ley y el Orden Unidad de Víctimas Especiales definitivamente ha logrado tener un cast protagónico más carismático e icónico, incluso con el paso de los años y el cambio de personajes, aunque el mérito definitivamente se lo lleva más el cast de las temporadas 3 a la 12, que contaba con personajes como Finn, Monch, Olivia, y por supuesto, Elliot, quien incluso terminaría protagonizando su propio spin-off de La Ley y el Orden años después. Estos factores, combinados con su excelente doblaje al español latino, fueron desde mi punto de vista, los que le permitieron destacar más que la serie de La Ley y el Orden original, sobre todo en los países hispanohablantes, y aunque en el caso de Gringolandia, la popularidad de ambas está más igualada, de cualquier forma, diría que Unidad de Víctimas Especiales sigue siendo un poco más popular. Beavis y Butthead fue todo un fenómeno en su época, siendo el primer proyecto animado de MTV, el cual por cierto, me sorprende mucho que en el piloto presentado a la cadena para ser la serie, haya tenido este remate, y aún así lo hayan aceptado.
XD, otros tiempos definitivamente. En fin, a pesar de que, como ya habrán notado, la caricatura tenía un humor bastante ácido y obsceno, y era protagonizado por personajes muy básicos y absurdos, logró ganarse un lugar privilegiado en la cultura televisiva de la época, siendo quizá incluso la segunda caricatura para adultos más conocida y exitosa de aquel tiempo, solo superada obviamente por Los Simpson. El éxito de esta serie fue tal, que la cadena MTV les permitiría al creador y parte del crew que hacía la serie, hacer otra caricatura protagonizada por uno de los personajes secundarios de esta, pues los ejecutivos de la cadena una vez más, quedaron encantados con el piloto presentado por ellos para dicho nuevo proyecto. Fue así como la serie de Daria vio la luz, y se volvió otro hit para el canal casi al instante. Dicha serie presentaba un estilo visual más pulido y trabajado que el de Beavis y Butthead, pero sin dejar de lado su estilo simple de trazo y coloreado característico. Además, demostró que su creador y equipo no tenían problemas en usar un estilo de humor más sobrio y juvenil, del que estaban acostumbrados a escribir con Beavis y Butthead. Dicho estilo cómico, más enfocado en los remates sarcásticos de la protagonista, y en la sátira social de los adolescentes de la época y los adultos a su alrededor, no tardó prácticamente nada en cautivar a dicha audiencia, y le permitió a Daria con los años volverse todo un clásico de culto por mérito propio, llegando incluso a superar en impacto cultural a su serie madre, a mediados de la década de los 90, e incluso volverse la nueva cara del bloque de animación del canal MTV, al haber calado más con la audiencia adolescente de la época, e incluso con otras más actuales durante las últimas 3 décadas. Algo que no se puede decir de Beavis y Butthead, al ser un producto más atrapado en su tiempo, cuyo estilo visual y humor aparatoso y absurdo no terminó de envejecer del todo bien con el pasar de los años, y aunque la serie de los mensos fumones me sigue pareciendo divertida y todo eso, no hay duda de que Daria la sobrepasó por mucho en popularidad e impacto con el paso del tiempo, llegando incluso a ser llamada por uno de los creadores del show como la hija de MTV. Por cierto, de Beavis y Butthead también saldría la inspiración para crear al protagonista de otra serie del creador de ambas y su equipo, llamada Los Reyes de la Colina, también bastante exitosa, pero que como tal no cuenta como un spin-off de Beavis y Butthead, pues dicho protagonista llamado Héctor Reyes o Hank Hill no es en sí el mismo personaje que sale en la caricatura de Beavis y Butthead como tal, sino que está basado de manera bastante notoria en el personaje secundario de dicha serie. Vaya que le supieron sacar bastante provecho a los personajes secundarios de esta caricatura, sin duda se merecen un aplauso. De acuerdo, para introducir el siguiente lugar de la lista, necesito hacerles una pregunta. ¿Ustedes conocen el manga Shounen Junai Gumi? Probablemente no, y es que aunque en su momento fue relativamente popular, al menos en Japón, e incluso tuvo una OVA, se podría decir que quedó como una obra muy de su tiempo, que con el paso de las décadas no logró trascender demasiado. Pero estoy segura que muchos sí conocen el spin-off que su autor sacó de dicho manga, protagonizado por uno de los protagonistas de Shounen Jun. No creo que siquiera tenga que decirles de quién se trata, con solo ver esta intro, varios ya podrían reconocerlo con facilidad. Great Teacher Onizuka representa a la perfección el ejemplo de un spin-off que superó en fama y trascendencia a la obra original de la cual proviene, siendo que incluso Onizuka como protagonista, hasta logró opacar a su compañero con el que compartía el protagonismo en la obra original, y volverse un personaje más recordado e icónico a través de los años. No es difícil entender el por qué. La serie del profesor Onizuka tenía un humor y argumento bastante completo, que podía ser tanto divertido, atrevido y exagerado, como pasar a ser inspirador, dramático y tenso según la situación en la historia lo requiriera, sin que este cambio de tono se viese forzado o fuera de lugar. Siempre se lograba acomodar a la historia y sus distintas etapas. Onizuka como personaje principal y centro de la historia, desborda carisma e impacto
impacto, lo que explica que su rol protagónico logre funcionar tan bien, mostrándonos cómo su personalidad rebelde y problemática contrasta con el entorno escolar donde se desenvuelve, y la imagen que sus estudiantes y los otros maestros esperan de él al desempeñar su rol como profesor, y el cómo dicho contraste no le impide dejar lecciones de vida valiosas a los chicos que enseña, a su manera peculiar. Dicho contraste y momentos de enseñanza e inspiración de los que están llenos tanto el anime como el manga, le ayudó a la historia de este spin-off a alcanzar todo un estatus de culto, y a incluso ser representada en otros formatos, teniendo el manga incluso otras 2 continuaciones, y varias adaptaciones live action en formato de dorama. Great Teacher Onizuka es el ejemplo más desbordante que conozco de un spin-off que superó con creces el impacto y reconocimiento de la historia de la que provino originalmente, al punto de que me atrevo a decir, casi nadie sabría que dicha serie es un spin-off, con excepción de sus fans más acérrimos. Bueno, creo que hasta aquí dejaré el video. Si conocen más ejemplos de spin-offs más famosos y exitosos que las obras de donde salieron originalmente, no olviden ponerlos en los comentarios. Soy Rena Scarlett y nos vemos en un próximo video. Adiós.